Muy bien, parece que ya estamos en ambas plataformas, al parecer. Quiero saber que todos nos escuchan bien, así que si pueden también eh, realizar algún comentario para estar seguros de que no tenemos problemas con el audio y con el video, se los agradecemos. Súper, ahí la Fran, Celine nos saluda y nos dice que está todo ok. Y al parecer por el Facebook estaríamos igual. Esperemos que sí. Muy bien. Vamos a esperar un minutito más que se une. Ahí viene Vinti, ¿cierto? Nuestra otra panelista del día de hoy. Necesito cachar si se ve por Facebook. Hola. Oye, Te tienes que acercar para acá. tuyo. Muy bien. Si alguien puede paralelamente meterse al Facebook y avisarnos si se ve bien, también se lo agradecemos porque somos medias principiantes con esto las transmisiones en vivo y a pesar de que somos bien computines, a veces nos gana la tecnología. Bien. Estamos tratando de colocar ahí la cámara en el centro para que no parezcamos locas mirando a todos lados. ¿Ahí sí se ve? No sé, pues mirar en tu teléfono. Ya. Bien, les pedimos las disculpas del caso y... Ah, perfecto, alguien ya me dijo que se ve bien. Excelente, así que ya podemos comenzar. Está Vinti aquí conmigo, nos vamos a poner bien atrás para que nos podamos ver las dos, sobre todo en el Instagram, que es más angostita en la pantalla. Ahí se ve. Ahí sí, pero de más para acá. Bien, bueno, los saludamos, ¿cierto? En este día miércoles 15, es como los usuarios que de repente se me olvida la fecha, miércoles 15 de abril, y como les habíamos comentado durante esta semana en las redes sociales y habíamos conversado un poco en el video en vivo anterior, un poco la idea era establecer un tema acerca del cual nosotros también pudiésemos quizás conversar, donde pudiésemos entregarles también algunos consejos, algunas estrategias, ¿cierto? En base un poco a los contenidos que ustedes mismos han propuesto. Y es por eso que en el día de hoy, como gran tema, ha salido esto de las conductas que a veces son un poco más desafiantes, que han aparecido en algunos casos en este contexto como de distanciamiento social, ¿cierto? De la cuarentena. Nosotros nos hemos dado cuenta en el seguimiento de nuestros usuarios de acá de Quintún que hay algunos que quizás estos días están más ansiosos, más agitados, más irritables. Y un poco la idea de hoy es conversar acerca de cómo podemos manejar, ¿cierto?, algunas conductas que son más desafiantes. Así que, pero antes de partir, ¿cierto? Con Vinti quería contarles un poco a modo de resumen para que todos partamos ahí de la misma base sobre qué es la demencia. Claro, ahí te ves. Lo principal de la demencia es saber que es un deterioro progresivo de las funciones del cerebro que van a ir afectando la independencia y el funcionamiento de la vida de estas personas que tengan demencia, ¿ya? Lo que pasa con el cerebro es que nosotros siempre hacemos el ejemplo de una nuez, ¿ya? Que no pasa con todos los tipos de demencia, ¿ya? Pero en general es esta nuez que con el tiempo, y si uno no la tiene en un lugar adecuado, se va apolillando, se va envejeciendo, ¿ya? Y los surcos que antes tenía esta nuez son cada vez más grandes, ¿ya? O sea, el material que nosotros podríamos sacar para comernos esa nuez es cada vez menos, ¿ya? Entonces hay que entender que este cerebro, con este deterioro progresivo que tiene,
al ir achicándose, envejeciéndose, como perdiendo las funciones, no le podemos seguir exigiendo lo mismo que a un cerebro completamente sano, ¿ya? Eso para mí yo creo que es lo más importante de entender, ¿ya? Y la persona con demencia va sufriendo una serie de cambios, ¿ya? Que nosotros al principio no los vemos, porque está todo pasando aquí en la cabeza, en el cerebro, pero sí, a medida que va pasando el tiempo, uno va evidenciando este deterioro con conductas, ¿ya? Una de ellas, que es la más típica, es la pérdida de memoria, ¿ya? Que a veces empezamos a repetir mucho las mismas cosas, en algunas ocasiones, o según el tipo de demencia, también pueden surgir alucinaciones, pero eso es más adelante con otro tipo de demencia, pero uno va perdiendo estas funciones cerebrales como la memoria, la capacidad de la atención, la orientación, ¿ya? La percepción visual, la planificación, el lenguaje, ¿ya? Y también la toma de decisiones, que como yo les contaba al principio, solamente está pasando aquí, entonces no lo vemos, y cuando ya empieza a afectar el desarrollo de nuestra vida cotidiana o de nuestras actividades de la vida diaria, es cuando nosotros ya decimos que hay una demencia, ¿ya? Claro. Ahí es importante también como diferenciar, ¿cierto? Como este cerebro con un envejecimiento cerebral normal, ¿cierto? De uno quizás que es más enfermo. Nosotros sabemos que a todos nos va a pasar, a algunos ya les está pasando, de que empiezan a aparecer arrugas, ¿cierto? Salen un par de canas, que son como los signos más visibles del envejecimiento. Y eso es normal, a todos nos va a pasar, ¿ya? Sería muy raro que no nos pasara, ¿ya? Todos tenemos características obviamente distintas, a algunos les salen las canas a los 20 años, a otros tienen 50 y tienen 3, ¿cierto? Pero es importante saber que lo único que es esperable para un envejecimiento cerebral normal es que uno se ponga lento, ¿ya? Que uno se ponga más lento para procesar la información y que nos cuesta hacer dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces esto de que se nos olviden las cosas, de estar repetitivo, de que, por ejemplo, de repente se me olvidó, por ejemplo, lo que comí el fin de semana pasado o qué es lo que hice el verano pasado, olvidar constantemente nombres, dónde quedaron las cosas, eso no es tan normal. Y el problema es que muchas veces lo normalizamos. Yo me imagino que a muchos de ustedes les debe pasar que a veces dicen como, que es que a mi abuelita se le olvidó, no sé, el cumpleaños de mi primo, o nos confunden los nombres. Ay, bueno, pero si tiene 80 años, ¿qué más le vamos a pedir? Es esperable que se le olvide. Pero la verdad es que no es tan esperable. ¿Cuál es el problema de eso? Que muchas veces cuando vienen acá a Quintuna a consultar, o ustedes mismos pueden llevar quizás a su abuela al médico, al neurólogo, al geriatra para que consulte, es porque ya es un poco tarde, ¿ya? Porque justamente lo normalizamos durante mucho tiempo. Pero no es esperable, no es normal. Entonces, cuando llegan acá muchas veces a consultar, la persona ya efectivamente tiene una demencia y ya no está en etapas tan iniciales muchas veces. Entonces, siempre recuerden ya, y ahí estén atentos por si ven algún signo de repente en sus abuelos, en sus papás, en algún vecino, de que se le olvidan muchas las cosas. Eso ya no es tanto el envejecimiento cerebral normal. Ahora, ¿qué es lo otro que pasa? Típica mamá, uy, es que me está empezando a dar Alzheimer porque se me olvida siempre dónde dejé las llaves. Pero muchas veces también el tema no es que se me olvidó dónde dejé las llaves, sino que no puse atención. Ya nuestra capacidad de poner atención a las cosas es súper sensible al estrés, al estado de ánimo, ¿cierto? Entonces, si yo estoy muy estresada, estoy cansada, estoy medio bajoneado, es normal que de repente yo desatienda o no le preste atención, por ejemplo, a dónde dejé las llaves. Y si yo no presto atención, difícilmente voy a poder, ¿cierto?, después recordar dónde dejé las llaves, ¿ya? Pero cuando ya este tema de olvidar cosas más importantes, fechas que nunca se me habían olvidado, si al marido de repente se le olvida el aniversario, que a veces en algunos es normal, pero en otros de repente no es tan normal, o se le olvida el cumpleaños, ahí tengo que empezar a sospechar si
ocupaba siempre el mismo microondas y de repente se le olvidó cómo se ocupaba el microondas, ahí también tengo que sospechar, ¿ya? Claro, no se asuste si está yendo a buscar algo a la cocina y se le olvidó qué era, eso a todos nos ha pasado, ya como, uy, se olvidó a qué venía para acá y no tiene que devolverse. Esos son como los olvidos como comunes, pero como dice Valentina, cuando ya son que están afectando nuestra rutina diaria, ahí sí significan que ha pasado algo aquí en el cerebro. Claro, en el fondo cuando ya no puedo hacer las cosas del día a día tan bien como las hacía antes, empiezo a necesitar ayuda, ahí es cuando nosotros decimos, esta persona ya tiene una demencia. Y como Vinti les contaba un poquito, existen varios tipos de demencia, ¿cierto? Por ejemplo, no sé si la Vinti nos cuenta un poco de por qué existen varios tipos de demencia. ¿Desde proteína o no, lo hacemos general? No entremos a la proteína. En general, existen, claro, hay un paraguas de las demencias y nosotros tenemos distintos tipos según qué cosas nosotros vemos que se están afectando en primera instancia, ¿ya? Por ejemplo, la más típica es la enfermedad de Alzheimer, que es en donde nosotros empezamos a notar esto de que son amnésicos, o sea, que se le olvidan las cosas, repetitivas. Personas muy repetitivas, ese es como un tipo de demencia, ¿ya? Después tenemos otro tipo de demencia que tiene ya un componente un poco más motor, que ahí encontramos las de Lewy y Parkinson, ¿ya? Que son otro tipo de demencias que, como les contaba, tienen un componente motor muy importante y un componente de alucinaciones visuales o auditivas, ¿ya? Que no son tan características en esta enfermedad de Alzheimer. Y que, por ejemplo, la diferencia también de los de Lewy es que los Lewy no son tan olvidadizos como los Alzheimer. La demencia por cuerpos de Lewy tiene esto que a veces sí se acuerdan de la chiva que uno les quiso decir hace un rato atrás y te vuelven a preguntar. Y son bastante fluctuantes también. Hay días en que uno los encuentra perfectos, uno dice volvió a ser el de antes, y al día siguiente efectivamente vuelven a aparecer toda esta sintomatología propia de la demencia por cuerpos de Lewy. Y que se parece mucho a la que le da, o le puede dar, porque no a todos le da, a las personas con Parkinson. Y otra grande, no sé si en proporciones como categoría es la frontotemporal o como la que afecta al lenguaje, ¿no? Claro, tenemos la demencia frontotemporal, que menos mal no es de las más prevalentes, suele partir de repente en edades un poco más tempranas, y que tiene dos variantes, esto que contaba la Vinti del lenguaje, que a veces les cuesta expresarse, se les altera mucho más el lenguaje, ¿ya? Y ahí quizás algunos han escuchado unos diagnósticos más específicos como la afasia progresiva primaria, o afasia agramatical, ¿ya? La semántica, que por ahí salen estos nombres como de las demencias, ¿cierto? Asociadas como al deterioro del lenguaje, y tienen esta otra patita que es la alteración más bien conductual. Que es alteración de la parte aquí adelante del cerebro. Eso es la frontotemporal, ¿ya? Temporal, acá está el lenguaje, bueno, más al lado izquierdo generalmente, y frontal, ¿cierto? Y ahí se afecta mucho más lo que es la regulación de la conducta, a veces son más difíciles de manejar, ¿cierto? Pueden tener desinhibición, así como que son medio sin filtro. Ese es como nuestro gran paraguas. Y esta que también es muy típica es la vascular. Bastante prevalente también. La vascular, que ese es una demencia, se llama vascular porque viene asociado a un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, ¿no es cierto? U otras alteraciones vasculares del cerebro, como estos microinfartos cerebrales. Acumulación de muchos microinfartos cerebrales, que esos se caracterizan mucho por esta apatía que nosotros decimos como la falta de motivación por hacer las cosas. Son bastante, como que uno ve como que les pasa las cosas por adelante y no hay una reacción por parte. Claro, no se interesan muchas veces por actividades, son más depresivos, tienden como a generar síntomas más depresivos, son mucho más lentos. Y las otras alteraciones van a depender obviamente de dónde haya sido el accidente cerebrovascular, ¿cierto? Y otra cosa súper importante que, a pesar de que nosotros hablemos de este paraguas con los tipos de demencia, también pasa que se nos juntan dos demencias. La que nosotros vemos harto es la mixta, que es vascular con un Alzheimer,
¿ya? Entonces ahí... O prototipo, son dos tipos juntos de demencia que se mezclaron. Claro, y ahí se nos van sumando como las distintas como síntomas que nosotros vemos después en la persona cuando ya está completamente afectada cuando hay un cambio conductual. Claro, ahora lo importante es que muchas veces dicen, no, pero es que parece que a mí no me han dicho qué tipo específico de demencia es importante, no es importante. Y la verdad es que a la hora de los que hubo, como se dice en buen chileno, el tratamiento en general es más o menos el mismo, porque aquí no existe un remedio mágico que nos ayude para algún tipo de demencia en particular, ¿cierto? Ninguno de estos tipos de demencia es reversible, de estos que nombramos. Existen otros tipos, pero ya ese es otro capítulo aparte. En general no se puede revertir. Y el tratamiento, que ojo, que no haya cura no significa que no haya tratamiento. Algo incurable no es necesariamente algo intratable. La demencia es incurable por ahora, pero sí tiene tratamiento y ese tratamiento siempre está dirigido a los síntomas, a la funcionalidad, que es un poco lo que vamos a conversar hoy día, que tiene que ver con este manejo como de las conductas que parecen para las familias o para los cuidadores son más estresantes, ¿cierto? Cómo podemos activar la rutina, cómo hacemos que la persona sea más independiente en su día a día. Y otro alcance muy importante que me imagino que muchos de ustedes puede que se sorprendan, me imagino que han escuchado harto hablar de la demencia senil, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que de repente hasta mismos médicos a veces le dicen, no, tiene demencia senil, o a nosotros nos dicen, no, es que no tiene Alzheimer, tiene demencia senil? Para nosotros cuando escuchamos a eso es como un puñal en el corazón, porque la verdad es que ese es un diagnóstico un poco obsoleto. Hoy en día no se habla de demencia senil por dos motivos. Uno, que la palabra senil hace referencia como a que es asociado al envejecimiento, o sea, como que me dé una demencia por ser viejo, ¿ya? Y ya sabemos que no es normal, ¿cierto?, que a una persona mayor se le olviden las cosas, ¿ya? No van de la mano, ¿ya? Y por otra parte, nosotros acá en Quintún, por ejemplo, tenemos algunos usuarios que tienen 46 años, 55 años, en el fondo son personas menores de 60. Y es porque las demencias de inicio temprano o de inicio precoz también existen. Entonces no podemos hablar de demencia senil, también porque tenemos un grupo de personas que cada vez va siendo lamentablemente más grande, que les da demencia antes de los 60 años, o sea, no asociado en ningún caso al envejecimiento. ¿Ya? Así que la próxima vez que escuchen a alguien hablar de demencia senil, corran, o ustedes mismos también háganle ver de que no existe la demencia senil, de que en el fondo están las demencias y los subtipos, ¿ya? Y para los profesionales que nos acompañan, ¿cierto?, en el video, el nombre del diagnóstico más formal, el que ustedes pueden encontrar en manuales, es el trastorno neurocognitivo mayor. Pero como es tan largo, le seguimos diciendo demencia, a pesar de la carga social que sabemos que tiene el concepto para muchos, porque en Chile es como de los pocos países, en el español, en verdad, el idioma, donde también ocupamos la palabra demente para hablar como de alguien que está loco, que alguien que tiene algún trastorno psiquiátrico que no lo hace estar en su sano juicio. Pero la verdad es que el nombre de la demencia no tiene nada que ver con una persona loca, para que no crean que si es que alguien les dice que su familiar tiene demencia, les está diciendo que está loco, ¿ya? Eso como un poco para partir de un poco un lenguaje más común y contextualizar también a muchas personas que me imagino que nos están viendo, que se están recién empezando a introducir en este tema. Entonces, como resumiendo, la demencia entonces sería este trastorno neurocognitivo mayor, ¿ya? Que tiene estos cambios que pasan en el cerebro, que van a afectar la funcionalidad de la persona, ¿ya? O sea, van a afectar el desempeño de sus actividades de la vida diaria, y también van a tener un componente conductual, ¿ya? O sea, pueden haber cambios en la conducta de las personas con demencia, ¿ya? Y dentro de estos cambios en la conducta son los que nosotros llamamos los síntomas psicológicos conductuales asociados a la demencia, ¿ya? Entonces, aquí empieza todo nuestro tema que nos convoca el día de hoy de los síntomas conductuales. Claro, y muchas veces nosotros lo que hacemos es cambiarle un poco el nombre, porque también es medio trabalengua, y hablamos de las conductas desafiantes.
muchas veces van a escuchar hablar de trastornos conductuales, van a escuchar hablar, por ejemplo, de conductas problemáticas, pero la verdad es que nosotros, ¿cierto?, no, preferimos hablar de conductas desafiantes porque cuando uno se enfrenta a un desafío, por lo general la actitud es distinta a si yo me enfrento a un problema. Recordemos esta frase media cliché, ¿cierto?, de el lenguaje crea realidades. Sí, el lenguaje crea realidades. Y si yo me enfrento a un problema, muchas veces lo enfrento mucho más agobiado que si me enfrento a un desafío, que por lo general me estoy más empoderado, ¿cierto? Sí. Entonces, hablemos de las conductas desafiantes. De aquí una compañera de nosotros, o sea, una amiga de nosotros en Facebook, nos dice que ella es hija de una persona con demencia y es un trabajo duro. Así es, este sería como un trabajo desafiante, que nos presentan estas conductas desafiantes las personas con demencia que, para buena suerte de nosotros, existen distintas como técnicas o herramientas que podemos ir utilizando para el manejo de estas conductas desafiantes. Nosotros mencionamos en el vivo anterior que no existe una receta en que yo le pueda decir sí o sí haga esto, esto, esto y esto, y a todos les va a funcionar igual. Depende mucho de las conductas de la persona o de la personalidad previa de la persona con demencia, de si tiene sed, si tiene calor, si tiene frío, ya como de las condiciones ambientales, y va a depender mucho de los intereses de esa persona. Entonces, como los tips que nosotros vayamos entregando, yo sé que esto cuesta ya, pero es a prueba y error. Uno tiene que ir probando, no funcionó, bueno, lo pruebo otro día, lo pruebo más ratito, o definitivamente no funciona, tengo que encontrar otra herramienta, ¿ya? Aquí, de hecho, nosotros yo creo que nos hemos ido también empapando muchas veces de estrategias que los mismos cuidadores de acá de Quintú nos han enseñado, porque efectivamente no hay una receta, porque todos tenemos historias de vida distintas también, como si que tenemos personalidades distintas, por lo tanto es como que a mí yo esperara que a todos les gustara hacer gimnasia, y a mí me carga hacer gimnasia y a la Viti les gusta, porque somos distintas, ¿cierto? Yo tuve trauma ahí en actividad física del colegio, era la última que elegían ahí de todos los equipos, entonces me carga la gimnasia. En cambio, la Viti, que era más atlética, le gusta la cosa. Entonces, también acá es un poco lo mismo, no podemos esperar que a todos les funcione, ¿cierto? Y ahí, por lo tanto, una vez que decimos algo acá, pónganlo a prueba, pruébenlo, pero tengan claro de que no siempre va a funcionar y puede que un día me funcione y el día siguiente no, ¿ya? Pero eso no significa que tengo que tirar la toalla y dejar de intentarlo, ¿ya? Y otra cosa muy importante que para recalcar de lo que había dicho Vinti es que hay que también distinguir, ¿cierto? Cuando una conducta que está presentando la persona es por la demencia o quizás tiene relación con algún diagnóstico de salud mental, un cuadro psiquiátrico, ¿cierto? Que la persona pueda tener de toda la vida, ¿cierto? Si yo toda la vida fui media paranoide, andaba pensando de que me andaban mirando, que andaban hablando a mi espalda, que querían hacerme daño, que lo que me sigue pasando ahora cuando tengo una demencia, igual es esperable, ¿ya? Entonces ahí, ojo también, de que tenemos que aprender a distinguir estas dos cosas, como cuánto pesa quizás este tema de salud mental previo y qué cosas realmente se las podemos atribuir a la demencia. Y dentro de esa misma distinción que comenta la Vale, de algo propiamente tal de la demencia, o otra cosa que esté empañando o nos esté mostrando alguna conducta de nuestra persona con demencia, nuestro familiar, también puede ser que hayan necesidades básicas de la persona con demencia que no puede expresar que necesita, como yo les comentaba. Imaginemos aparece la conducta de irritabilidad. ¿Ya? La persona a la que yo estoy a cargo está muy irritable, como uno dice, está mañosa, no me hace caso, me responde mal. Y puede ser que la persona tenga sed, tenga calor, esté incómoda, ¿ya? Tenga hambre. ¿Qué marido no se pone enojón cuando tiene hambre? Tenga hambre, ¿ya? Por uno mismo. Entonces, hay que ir limpiando un poco estas conductas que nos aparecen, y una muy buena, como un tip que sirve, es esto de asegurarnos de que
como que las necesidades básicas estén cubiertas. Preguntarme si a la persona a la que yo estoy cuidando comió, fue al baño, la temperatura a la que está se encuentra bien, ¿ya? Eso podría ser como las necesidades básicas de la persona que estén cubiertas, como para yo decir, ya, no es que necesite una de estas cosas, la hereditaria me está mostrando algo más. Otra cosa que me puede estar mostrando, por ejemplo, es que esté resfriado, que tenga fiebre, que le duela la guata, ¿ya? Son todas señales que nosotros podemos leer de nuestro cuerpo y manifestarlas a través del lenguaje. ¿Ya? O si nos duele la cabeza, decir, voy a ir al botiquín a buscar un paracetamol para el dolor de cabeza, listo. Pero una persona con una demencia, sobre todo más avanzada, a veces no es capaz de reconocer que le duele la cabeza, o si le duele, no sabe qué hacer si le duele. Entonces, ahí es cuando uno empieza como a limpiar las posibilidades de por qué esta persona podría estar presentando este síntoma o esta conducta desafiante que es la irritabilidad. ¿Ya? Cuando ya nos aseguramos de que las necesidades básicas están cubiertas, ¿ya? De que no hay ningún como enfermedad aguda que esté presentándose ahí, nosotros podríamos decir que ya es una conducta propiamente tal de la demencia, ¿no? Claro, o sea, yo creo que igual cuando las necesidades básicas tampoco están cubiertas, también es una conducta asociada a la demencia, porque en el fondo es porque la persona no puede expresar o no puede responder a esa necesidad que no está siendo cubierta. Ahora, ojo, que cuando de repente vemos que la persona bruscamente empieza a tener conductas que nosotros no reconocemos de antes, por ejemplo, que ya siempre fue un poco porfiado, llevaba un poco la contra, o siempre fue medio enojón, sobre todo, o desde que tiene la demencia, pero de repente un día amanece tremendamente desorientado, dice que por ejemplo, uy, mira los pajaritos que están ahí, o sea, notamos que está alucinando, por ejemplo, ahí uno tiene que prender una lucecita, una banderita roja, porque cuando uno observa conductas que aparecen de forma brusca, novedosa, y que nosotros conociendo a la persona sabemos que no es normal, porque no hay nadie que conozca mejor a la persona con demencia que la persona que la cuida, ¿ya? O sea, si ustedes dicen, esto no es normal, ahí es donde uno tiene que decir, algo puede estar pasando en términos de salud, ¿ya? O sea, puede estar muy clásico con una infección urinaria. ¿Qué pasa? Que más encima, como a algunos ya les cuesta limpiarse bien cuando van al baño, pasa que se limpian mal, se pegan una infección urinaria. Hoy se nos paró por lo menos la transmisión del Instagram. Vamos a ver si es que retoma, parece que sí. Sí. Ya, y pasa que de repente se pegan infecciones urinarias, está con un cuadro respiratorio, con algo enfermo de la guata. Entonces ahí yo tengo que llamar al médico, ir al SAPU, ya para que le hagan exámenes, ¿cierto? Antes de en el fondo, pensar que puede ser algo más. Ojo ahí también que en el caso como del coronavirus, ¿cierto? Pasa que quizás no nos van a decir que les está doliendo tragar. Muchas personas mayores a veces no hacen fiebre o hacen solo un pic de fiebre, ¿cierto? Entonces, quizás ellos no nos van a poder contar que se sienten mal, ¿ya? Y ahí es donde uno tiene que poner ojo y aprender a reconocer estas conductas que de repente no son tan normales, ¿cierto? O tan usuales en la persona. Mira, ahí nos están llegando algunas dudas en esas belezas. Sí, aquí tanto yo les voy a... Cuéntenos. Nosotros utilizamos, cuando hacemos capacitaciones aquí en el Kinkun, nombramos una serie de conductas desafiantes que nosotros vemos en nuestros usuarios. Entonces, yo se las voy a leer ahora mientras tanto, para que ustedes piensen en su cabeza a ver cuál se presenta en algún caso de algún familiar o en algún caso conocido, ¿ya? Para que lo empiecen a pensar, porque después la idea es que interactuemos y ustedes nos puedan hacer preguntas sobre
sobre cómo manejar estos síntomas, ¿ya? O estas conductas desafiantes. Por ejemplo, la agresión física. Espérate que nos están avisando que se pegó. Ah. Vamos a tratar de ver qué es lo que pasa aquí. Ahí volvimos. Fran Celis, cuéntanos si se arregló. Porque ahí, ¿volvimos o no volvimos? ¿Sí? Ah, muy bien, ya. Hemos retomado contacto. Una de las conductas que nosotros vemos son agresión física, inquietud, agitación, ánimo depresivo, estas alucinaciones visuales o auditivas, el ponerse porfiado, ya no querer bañarse, no querer vestirse, arreglarse, la apatía, que es esta como falta de motivación o desinterés por realizar actividades, ya estar nervioso, preocupado, sin ninguna razón aparente, el caminar sin rumbo, o sea, deambular dentro de la casa, comportamientos culturalmente inadecuados, como hay una... O sea, mira, Raquel nos contaba ahí que teníamos razón con el comportamiento sin filtro. Y a veces nos pasa, se ven esa conducta, ¿ya? Aquí no podemos subir ni un gramo de peso, porque si no, el tiro nos hacen, los que son más desinhibidos lo detectan y nos cuentan, nos dicen que no tenemos que poner una dieta. Otra conducta también podría ser como esta, felicidad, como sin ninguna razón aparente también. La euforia. Normalmente feliz, la euforia. O como decimos en buen chileno, como que está arriba de la pelota, ¿cierto? Claro. Como extremadamente feliz, no porque la fueron a ver, no porque le gustó lo que están conversando, no porque escuchó la canción que le gusta, sino como de la nada. Entonces, ese es como para que lo empiecen a pensar y visibilizar, si es que tienen alguno para comentar con nosotras. ¿Había alguna pregunta como para revisar o no? Por ahora tenemos en el fondo una pregunta, ¿cierto?, de acá de la presidenta de CAM Cuidadores, ¿cierto?, la Fundación de Cuidadores del Adulto Mayor, que nos hace una pregunta que, bueno, en general tiene que ver un poco con las conductas, pero más como con el tema funcional. Nos dice cómo hacer el tránsito de una persona en etapa inicial a la moderada, por ejemplo, calzón desechable, porque ellos se dan cuenta y no quieren usar, pero sin embargo tienen incontinencia urinaria, que para los cuidadores es muy compleja esta transición. O sea, como un poco aclarando la duda, ahí me corrige si es que lo estoy entendiendo mal, pero en el fondo, ¿qué pasa cuando en etapas leves o leves moderadas donde la persona tiene una incontinencia? ¿Ya? Quizás por algún motivo como un prolapso de vejiga, de útero, problemas a la próstata, necesita ocupar un calzón pañal o un pañal, pero como todavía cognitivamente no está tan deteriorado, se resiste porque dice, yo no estoy para andar ocupando pañales. A ver, no sé la gente que nos puede contar ahí de las estrategias. Bueno, una estrategia que a mí nos ha funcionado con algunos cuidadores, en una de esas es recordar o acompañar a la persona frecuentemente a ir al baño para que no tenga estas incontinencias, ¿ya? Bueno, claro que sí es como un prolapso, no es como que lo pueda controlar, pero una acción que se puede hacer si es que no quieren utilizar este calzón pañal o estos pañales desechables, es poder acompañar a la persona frecuentemente al baño, invitarla a ir al baño, que esa es una de nuestras reglas como el cómo uno utiliza el lenguaje o cómo uno da una orden, invitándolos a realizar una actividad, invitándolos a ir al baño, tener un horario en los que ellos puedan ir a evacuar, ir al baño, ¿ya? O sea, si vemos que, por ejemplo, la persona normalmente está teniendo episodios de incontinencia cada 3 horas, quizás cada 2 horas, uno dice ya, alarma, cada 2 horas tengo que llevarlo al baño, pero como dice Vinti ahí, el lenguaje, ojo con cómo se lo decimos. Claro, como le invitamos a pasar al baño, no como anda al baño porque en 1 hora más te vas a hacer pipí, sino que pasemos al baño, hace tiempo que nos vamos, siéntate, o ven a lavarte las manos, y en una de esas cuando ya está en el baño, uno le dice, ¿no quieres pasar a hacer pipí? Aprovechar, ¿ya? Como tratar como de ir pololeándoselo, o bueno, o seduciéndolo para que vaya como adhiriendo a nuestras indicaciones. Esa podría ser una técnica para esta como incontinencia y el no querer usar el uso de
bañar, como establecer horarios fijos para ir al baño, ¿ya? Y cuando no está tan deteriorado, ahí uno puede transar o negociar un poco, ¿cierto? En las noches, bueno, para que no te levantes tantas veces en la noche o para no tener que levantarnos a cambiar las sábanas en la noche, en el día no, pero en la noche sí, si es que no están tan deteriorados lógicamente. Claro, ir transando como en periodos, ¿ya? A ver qué también es importante, si es que la persona no está teniendo incontinencia por estos temas más médicos que conversamos, hay que descartar, por ejemplo, que no esté teniendo lo que se llama una incontinencia funcional. O sea, que no esté con incontinencia producto de que no se supo desabrochar el cinturón y no alcanzó a ir al baño, de que o el botón, le costaba mucho desabrocharse el botón, de que le costaba encontrar el baño, ¿ya? Entonces, porque muchas veces hay causas de la incontinencia que son estas funcionales, que al manejarlas la incontinencia desaparece. ¿Por qué? Porque en el fondo no es que yo no me pueda aguantar, no pueda controlar mi pipí, ¿cierto? Las ganas de orinar y el orinar, sino que tengo este otro problema que es que no me sé desabrochar bien el cinturón, que tengo, por ejemplo, una artrosis feroz de rodilla y me demoro en llegar al baño, entonces, porque me duelen mis rodillas, no puedo apurarme, ¿ya? Entonces ahí uno, ¿qué tiene que hacer? Favorecer pantalones con pretina elástica, ya colocar un cartel que diga dónde está el baño, y ahí también de repente si es esto de que llegan muy apurados, bueno, establecer horarios de baño, principalmente. Ya es siempre el tema de la incontinencia y el uso de pañales ha sido un tema complejo. No vamos a decir que no, sin verdad sí. Pero siempre hay algunas medidas que uno puede tomar ya como adaptaciones a veces relacionadas con el ambiente para que la persona acceda más fácilmente a su uso. Otra pregunta que nos hicieron a través de Facebook es una conducta desafiante que se presenta cuando, por ejemplo, no reconocen su entorno y quieren irse. Yo me imagino ahí que quieren como volverse a su casa, ¿ya? Ahí, bueno, una de las técnicas que mencionamos también la vez pasada es poder, uno puede ser cambiarles el foco de atención, ¿ya? Cuando uno dice, sí, nos vamos a ir más rato, o tenemos que esperar que pase la micro, ¿ya? O nos vienen a buscar, así que tenemos que esperar que nos venga a buscar Juanito, ¿ya? O sí, nos vamos a ir luego, pero vamos a tomar 11 primero y después nos vamos. O por ejemplo, si ya se hizo de noche, podemos decir, mejor hoy día quedémonos aquí y nos volvemos mañana, ¿ya? Eso nos sirve como para mantener más a la persona contenida en el lugar donde no queremos que se vaya, porque al final igual, en este caso entiendo que es su propia casa de la que quiere volver, de la que quiere irse. ¿Qué es lo natural que uno tiende a hacer? No, pero si mira, si esta es tu casa, mira, acá está tu pieza, acá están tus cosas, es lo natural, ¿cierto? Uno tiende a hacer, absolutamente quizás desde más el desconocimiento que desde la mala intención, ¿ya? Que uno tiende como a querer hacerle ver de que no, porque esta es su casa, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que recordemos que la memoria funciona como una cebollita, ¿cierto? La cebolla tiene muchas capas y estas capas se nos van pelando producto de la demencia y los recuerdos más recientes están en las capas de afuera de la cebolla y los recuerdos como más de la infancia, juventud, están más al centro de la cebolla. Entonces, ¿qué pasa? Se nos empieza a pelar esta cebolla y quizás en el momento yo de mi historia en que está mi cebolla, ¿cierto? En que está mi memoria, fue hace 20 años atrás cuando esta no era mi casa, porque me cambié de casa hace 15. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente la ve y dice, esto no es mi casa. Entonces ahí, si es que yo lo trato de convencer de que, mira, sí, esta es tu casa, acá están las fotos, tu ropa, tu no sé qué, la persona se nos va a angustiar más, porque en el fondo ella está segura de que esa es su casa. ¿Ya? Es como que tuviera unos lentes y que ella viera que esa no era su casa y está convencida, y como nosotros no tenemos esos lentes, no lo vemos igual, ¿cierto? Al final, en este caso, cuando nosotros tratamos de convencerla o tratamos de hacer razonar a la persona, ¿ya? De que no está en lo correcto, nos vamos a terminar desgastando mucho más nosotros como cuidadores, ¿ya? Y vamos a angustiar a la persona con demencia. Entonces ahí es cuando nosotros entramos a tratar de no contradecir esas ideas, ¿ya? Tratar de desviar el foco de atención
ya convencerlo de que se quede un ratito más, ya sea con que es de noche, que hay que esperar que pase la micro, después de comer. Claro, ¿ya? vamos, pero antes me ayudas a, no sé, barrer el patio, hacer la comida, ya, hay como distraerlo con otra actividad que le A él le interese, guste. que le guste idealmente, ¿cierto? Y siempre esto de seguir la corriente. Las reglas de oro siempre son seguir la corriente, no contradecir, no razonar, ¿ya? Y siempre estar obviamente como con una voz y una disposición más amable, porque, a ver, el frasquito de la paciencia se acaba. De que se acaba, se acaba. El problema es que para esa persona puede ser siempre la primera vez que lo está diciendo, o puede realmente estar angustiada. Entonces, si yo hablo con una voz seca, parca o lo reto, eso obviamente me va a desencadenar otras conductas desafiantes como irritabilidad, agitación, que esté muy agitado y eso escale, por ejemplo, hasta una agresividad que se puede dar incluso en ciertos casos. Y lo que comenta Cito Isnerda, esto de que la gente se quiere ir, que no reconoce su entorno, hay un patrón que a veces se da que es esto del síndrome del atardecer, ¿ya? Que suele darse en la hora en que se empieza a poner el sol, que baja la luz, ¿cierto? Como ya en un ratito más se va a empezar esta hora del atardecer, y que por lo general se desorientan a esa hora. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si yo ya sé que esa es la hora en que suele desorientarse, tratando de ponerle, ¿cierto?, una actividad quizás de su interés, más o menos a esa hora, cuando empieza a atardecer, preocuparme quizás de que si baja la luz, arriba las cortinas o prendo la luz, ¿cierto? Tratar de mantener esta iluminación para que la persona no se descoloque tanto. Aquí también nos comentan, y Nelda también, que efectivamente ellos no le llevaban la contra, solamente que ellos le desviaban la atención, le decían que sí lo iban a dejar, pero que ahora ya no les da resultado. ¿Ya? Eso también a veces pasa, que en una de esas uno prueba una técnica un día y funciona y después deja de funcionar. Entonces ahí había que ver si podemos probar otra de estas técnicas. Por ejemplo, o sea, ya no lo podemos sacar de la casa, dar una vuelta a la manzana y volver, porque estamos en esta situación de cuarentenas preventivas, ¿ya? Pero sí puede pasar, como decía Valentina, todas las técnicas que ya habíamos nombrado antes, entretenerlo con otra cosa en ese momento, prevenir el momento en que ellos quieran irse de su casa. Si yo ya sé que es más o menos a esta hora, como decía la Vale, empezar a utilizar todas las medidas preventivas para que esta persona no se quiera volver a su casa, darles actividades de interés que le gusten, ya si le gustaba dibujar, que se ponga a pintar, si es que le gustaba hacer las labores del hogar, en veces entregarle tareas para hacer barrer, ordenar la ropa, si ayudarla a poner la mesa, que tome 11. Si le gusta comer, ponerla a tomar 11, ya. Ahí hay que ir probando, Ismelda, como todos los tips que vayamos dando, a ver si es que funcionan y de a poquito ir probando uno con otro. Dicen, es más difícil contenerlo tranquilo. Eso todo depende si aplicamos quizás estas estrategias que hemos visto, ¿cierto? De siempre hay que buscar cuál es la que nos permite, ¿cierto?, contenerlo más tranquilo. Y para eso, yo siempre digo, para acá quienes son cuidadores tienen que ser los mejores actores, ¿ya? Sí, para ganarse el Oscar, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que, yo sé que al principio cuesta, uno, claro, como trabaja en esto, ya va desarrollando esta habilidad de repente actuar, inventar rápidamente una chiva o una mentirita piadosa, pero si les cuesta más, de repente lo que es un muy buen ejercicio es que quizás ustedes en una hoja, en un cuaderno, anoten como, ya, a ver, cuando me diga que se quiere ir para la casa, ¿qué le puedo responder yo? Adelántense de repente un poco a estas respuestas, armen su propio guión, ¿ya? Y vayan probando, ¿ya? De hecho, hay una cierta como metodología, un modelo de trabajo que los gringos le pusieron el DICE, ¿ya? Porque DICE o DICE en inglés es dado, pero bueno, nosotros le decimos el DICE. Y el DICE lo que nos invita a hacer es un poco a justamente buscar soluciones para manejar estas conductas, ¿ya? Y cada letra de la palabra nos entrega una acción. La letra D ya tiene que ver con describir. Describir la conducta. ¿Qué pasó? Mira, sabes que eran las 6 de la tarde, estaba oscureciendo, se empezó a agitar, empezó a decir que ya estaba preocupado porque se estaba haciendo tarde y tenía que, ¿cierto?, empezar a irse a su casa porque se le iba a ir el bus, la micro,
y yo entonces le dije que no, porque esta era su casa, ¿cierto? Un poco describir cómo era el ambiente, el contexto en el que estaba, cómo reaccioné yo, cómo estaba la persona y qué hizo, qué pasó. Una vez que yo ya describí esta conducta, me paso a la I. La I tiene que ver con investigar. Y eso es investigar qué es lo que está haciendo que la persona se comporte de esta manera, porque no se comporta así por maña, para hacernos enojar, para tomarnos el pelo. Y eso es un poco lo que conversaba Vinti, que quizás hay una necesidad que no está siendo satisfecha, ya porque tenemos tres posibles focos de gatillantes o desencadenantes de estas conductas, ¿ya? Por ejemplo, una es los que ya conversamos, que son las de la persona con demencia que tiene hambre, sed, frío, calor, no durmió bien la noche anterior, entonces en verdad tiene sueño, está aburrido, ya porque no ha hecho nada en todo el día, no puede salir, no ha podido ir al baño, está con algún tema como por ejemplo, agudo de salud, ¿ya? Una vez que ya revisamos eso, tenemos otra posible fuente de desencadenantes que es el ambiente. No sé si, me imagino que a muchos les está pasando ahora en la cuarentena que en la casa está el nieto o el bisnieto, los hijos, están todos en la casa. Gente que normalmente no está toda a la misma hora, ¿ya? Niños que normalmente deberían estar en el jardín infantil, en el colegio, están en la casa. Juegan, meten ruido, gritan. Y eso, por ejemplo, puede alterar a la persona que no le gustan los ruidos fuertes. O están los niños, está la tele prendida, la radio prendida. El ruido también puede ser un desencadenante, ¿ya? También, por otra parte, la temperatura, ¿cierto? Del ambiente, la luz, esto que hablábamos del síndrome del atardecer, que baja la luz y esto desencadena, ¿cierto? Una conducta, ¿ya? Y por otra parte, nosotros como cuidadores, ¿ya? Con familias, personas que cuidan, también pueden ser una fuente de desencadenantes. ¿Por qué? Porque si está repetitivo, me preguntó 10 veces si quería ir a almorzar, o sea, perdón, que a qué hora íbamos a almorzar, y yo le dije, no, en un rato más, no, en un rato más, pero a la quinta ya se me acabó el frasquito de paciencia, le dije, ya, pero si me dije que era un ratito más. Para la persona igual sigue siendo la primera vez, y si a mí alguien me respondiera, ¿cierto?, así, me enojo, sí. ¿Ya? O quizás uno cuando está sobrecargado a veces responde quizás no de la mejor forma, cuando uno tiene un día de alto trabajo, llega a la casa cansado, y a veces no quiere hablar con nadie, me hablan y me dicen algo, eso también puede ser que yo no responda de la mejor forma. O si me toca cuidar de, no sé, una tía, que nunca me llevé bien con la tía y me tocó cuidar a la tía, ¿ya? Pucha, ese vínculo previo, esa historia que yo tengo, también puede hacer que aparezcan estas conductas como más desafiantes, ¿cierto? Entonces, como siempre, investigar. ¿Cuál de todas estas cosas puede ser que esté causando esta conducta? Y ojo que a veces puede ser más de una, ¿ya? Entonces, tenemos la D. Describir, investigar, llegamos a la C de crear. Creemos estrategias que apunten a lo que nosotros creemos que está causando esta conducta. Si creemos que está aburrido, propongámosle hacer algo. Si creemos que, por ejemplo, es un tema médico, vamos al médico. Si creemos que es hambre, que coma. ¿Ya? Crear estrategias, ya sean apuntando a modificar algo del ambiente, pedirle a los niños que jueguen en otra pieza, que salgan un rato a jugar al patio, ¿ya? Estrategias dirigidas a mí como cuidador, voy a respirar, voy a hacer un audio, ponerme a escuchar un audio de meditación guiada para calmarme un poquito, ¿ya? Voy a buscar ayuda si me siento sobrepasado, o algo relacionado con la persona. Y una vez que yo ya definí mi estrategia y la puse en marcha, la E es de evaluar. Evaluemos si esto fue efectivo, si funcionó o no funcionó, qué podría hacer mejor la próxima vez, cómo me sentí yo al hacer esto, ya que también es importante. ¿Ya? Entonces, describir, investigar, describir la conducta, investigar el desencadenante, crear una estrategia y evaluar si fue efectiva, dice. ¿Ya? Aquí nos están preguntando en nuestro Instagram y Facebook, ya que Javiera, por ejemplo, dice qué puedo hacer en el caso de que una persona con demencia quiera involucrarse en actividades del hogar, pero su cuidador refiere que las hace mal, ¿ya? Y por lo mismo limita la participación de la persona con demencia en las actividades, ¿ya? Ahí, Javiera, una de las cosas que podemos hacer, efectivamente,
lo que nosotros como terapeutas ocupacionales o como profesionales que estamos trabajando en personas con demencia, lo que menos queremos es limitar su participación, ¿ya? Entonces, efectivamente ahí sí estamos en un problema en que el cuidador, no, si es que lo hace mal, déjamelo, yo lo hago, no lo hagas tú, mejor yo, mejor quédate sentado, ¿ya? Una de las cosas que podemos hacer y que funciona harto es simplificar la actividad que hace mal y que por lo mismo estoy restringiendo su participación. Por ejemplo, si es que a la Vale, una persona con demencia, ¿ya? Le encanta lavar la loza, siempre ha lavado la loza toda su vida, ¿ya? Y vengo yo como cuidadora y le digo, ¿sabes qué? Que a todo lleno de comida lo voy a lavar yo, mejor tú siéntate y yo lavo. Igual termino lavándola yo después. Tengo que yo repasarla de nuevo. Entonces, para evitar eso, lo que yo puedo hacer es simplificar la tarea que le voy a entregar a la Vale, que sería mi persona con demencia, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, que enjuague la loza, ¿ya? Entonces, ahí va a sentir que está involucrado en la actividad, está participando activamente en la actividad, pero simplificada. Por ejemplo, enjuagar. Si es que eso sigue siendo difícil, puede ser, por ejemplo, secar la loza, secarla y guardarla, ¿ya? Si eso es muy fácil y en verdad todavía la persona con demencia puede hacer más actividades, puede ser lavar los vasos, ¿ya? Lavar cosas que no tengan, que no requieren una limpieza tan exhaustiva y minuciosa, ¿ya? Pero esa podría ser como una técnica como aplicar en este caso, ojalá simplificar la actividad que está realizando mal. Por ejemplo, si lavaba la ropa y ya no sabe usar la lavadora, se le sale el agua, no la enchufa, nunca le pone play, no funciona, ¿ya? No es extender la ropa, ¿ya? O separar la ropa blanca y de color para después echarla a lavar. Y dice, no, no te preocupes, yo la hago, ¿ya? O si tiene un deterioro leve, quizás podemos marcarle ahí con color, con un sticker, el orden de los botones, un botón que diga 1, un botón que diga 2, un botón que diga 3, un cartel. Pero esto de limitar la participación es como bien... Claro, uno a veces quiere limitar la participación porque pone en riesgo a la persona con demencia. Lanzar, por ejemplo. Pero si es que solamente porque lo hace mal, una buena estrategia es simplificar la actividad que esa persona siempre ha realizado. Y ahí también, como, ojo, para quienes son profesionales y nos están viendo, educar también quizás a esa persona cuidadora en decirle como, mire, yo sé que usted está sobrecargado, pero quizás negociemos un poco porque explicarle que en el fondo la sobreasistencia o limitar la participación de la persona muchas veces conduce a un aumento del deterioro, porque en el fondo, ¿cómo nosotros podemos ver si no podemos mirar el cerebro, ¿cierto? Y no tenemos acceso quizás a una resonancia o un escáner cada 6 meses, no puedo ver cómo se va deteriorando el cerebro, sino la forma que yo tengo de ver el avance de la enfermedad muchas veces es a través de las cosas, ver qué cosas es capaz o no es capaz de hacer la persona. Por lo tanto, si yo le limito su participación en cosas que quizás todavía puede hacer, la estoy haciendo que se acelere el deterioro. Entonces, eso muchas veces me hace a mí como persona cuidadora tomar conciencia de que, bueno, sí, quizás implica que yo tengo que repasar la loza, pero quizás prefiero eso a que se deteriore más rápido, ¿cierto? Y que en el fondo vaya impactando cada vez más en las cosas que puedo o no puedo hacer solo. Otra que nos ha salido harto en los seguimientos telefónicos es la apatía, ya que es esta falta como de motivación por realizar las actividades, que uno nos ve como y que no quieren hacer nada, porque yo no voy a hacer, no, si yo ya hice todo el aseo de la casa, así que ¿para qué voy a andar haciendo más cosas? ¿Ya? Ahí una de las estrategias que funciona, por lo menos en algunos casos, es el cómo yo, que puede ser un poco repetitivo, ¿ya? Pero el cómo yo invito a realizar estas distintas actividades, ¿ya? Si yo soy madre, una persona mayor con demencia, y mi hija me está diciendo, oye mamá, lava la loza, oye mamá, barre, oye mamá, pasa un trapito, oye mamá, hay que sacudir, yo como madre y persona con demencia diría, ¿por qué mi hija me viene a dar a mí instrucciones de qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuándo lo tengo que hacer? ¿Y por qué voy a andar haciéndole caso? ¿Ya? Hay una de las estrategias que funciona es
invitar a realizar la actividad, valorizando el rol que tiene esta persona con demencia, en este caso como madre, ¿ya? No es decirle como mamá, ¿me podrías ayudar a barrer? Que yo ya barrí, pero a ti te queda bien, ¿ya? Claro, pedir ayuda siempre es una buena estrategia, sobre todo con los hombres, porque esto de repente, en las generaciones que actualmente están quizás son mayores, las tareas de la casa eran de las mujeres, entonces, ¿qué van a estar ellos ahí levantando la mesa, lavando la loza? Pero de repente sí se pueden sentir como en su rol de macho protector. Si yo le digo, uy, ¿me ayudarías tú a barrer afuera porque me duele tanto la espalda? Entonces ahí es como, pobrecita, no puedo. Nosotros sabemos que ustedes pueden hacerlo, ¿ya? Pero ahí es cuando uno entra en esta actuación y trata de invitarlo a realizar esta actividad valorizando su rol de en una de esas proveedor del hogar o quién era el que siempre resolvía los problemas en la casa, ¿ya? Entonces, entregarle como ese rol, seguir validándolo y solicitarle ayuda y apoyo para realizar esa actividad. Y ojo que a veces el botón play es el que siempre digo, el play de la radio, el que no funciona, está pegado el botón, en el fondo como, yo le puedo decir, oye, pero mira, tenés al frente tuyo las lanas y los palillos, y no los toma. Pero es que quizás la iniciativa de poder decir como, mira, está la lana, voy a tejer, y agarrarla, tomarla y empezar a tejer, no está funcionando. Esa función del cerebro que está acá en la parte del frente, no funciona. Entonces yo quizás le tengo que pasar, oye, mira, me contaron que la Juanita está juntando cuadraditos de lana para la iglesia o para una fundación. Dejamos uno y quizás yo tengo que comenzar a hacer la actividad con la persona para que enganche y siga por sí solo. Y ahí cuando ya esté enganchado, bueno, yo me arranco y mi ratito para descansar, pero el baño tranquila para hacer lo que tengan que hacer. Aquí otra acción que nos dice Raquel en nuestro Facebook es que a ella muchas veces le pasó que hacía calor, ¿ya? Y la persona con demencia se ponía el chaleco, ¿ya? Y ahí ¿qué es lo que ella hacía? Decía que actuaba sumamente tranquila, ¿ya? También si la persona, por ejemplo, se quiere poner un chaleco y hace mucho calor, pasarle un chalequito delgado, por ejemplo. Claro. O un pañuelito para que, si ella siente que tiene frío, taparse la espalda con un pañuelito más delgado, ¿ya? A veces las personas con demencia tienen problemas para detectar la temperatura corporal y definir si lo que están sintiendo es frío o calor. Entonces ahí efectivamente uno tiene, chequear que no esté como con fiebre, obviamente que por eso está con frío en un día caluroso, pero si no también ves efectivamente lo que tiene es frío, ¿ya? Porque quizás no lo está reconociendo la temperatura corporal, y como decía Vinti, bueno, si dejemos que se lo ponga, pero delgadito, o sea, elijan qué batallas dan también, porque si las dan todas, el pobre soldado no va a servir para otra guerra, entonces traten ahí como de elegir también qué batallas dar. Nos van quedando 50 segundos, ya, porque Instagram nos permite, ¿cierto?, transmitir durante una hora, que ya se nos pasó volando. Nos quedó una pregunta pendiente para Cam, que se la voy a responder por interno, ¿ya? Pero en el fondo, en estos últimos segundos que quedan, queremos invitarlos, ¿cierto? Vamos a estar publicando si el próximo en vivo es miércoles o jueves, probablemente sea un día jueves, para poder invitar a alguno de nuestros médicos de acá de Quintún a participar de este en vivo, ¿ya? Y vamos a estar informándoles del tema. De todas formas, si tienen sugerencias de temas que les gustaría que pudiésemos conversar o dudas personales, finalizó. Bueno, para los que nos siguen, los que nos siguen viendo por Facebook, mándenos por favor sus sugerencias de temas por interno, por mensaje directo, por correo, ¿cierto? centroquintun@penalolem.cl y vamos a estar ahí tomándolos en cuenta. Así que cuídense mucho, quédense en casa, ya no salgan si no necesitan, lávense las manos y nos vemos más adelante. ¡Saludos! ¡Chao!